¿Qué tal? Hoy vamos a revisar un tema que es pan de cada día en la clínica y, por supuesto, fundamental para el EUNACOM, el enfoque diagnóstico de una masa cervical. Vamos a desglosar el algoritmo paso a paso de una forma muy clara y directa para que tengan todas las herramientas necesarias y enfrenten este desafío con total seguridad. ¡Comencemos! A ver, imaginemos la situación. Llega un paciente con un bulto en el cuello. El diferencial es gigante, ¿verdad? Podría ser cualquier cosa. Pero hay un solo dato. Uno que es el más importante de todos y que nos va a cambiar completamente el panorama. ¿Cuál creen que es? Piénsenlo un segundo. Exacto. La edad. Así de simple. La edad es la piedra angular de todo nuestro razonamiento clínico. Es lo primero que tenemos que mirar. ¿Por qué? Porque nos dice si nuestra sospecha debe inclinarse hacia algo congénito, inflamatorio o, y esto es lo más importante, neoplásico. Jamás lo olviden. Bueno, esta es nuestra hoja de ruta para hoy. Vamos a partir con el enfoque general y una regla que es clave. Después nos metemos de lleno en el mundo pediátrico y luego en el del adulto. De ahí pasamos a ver cómo se estudia esto paso a paso y cerramos con los puntos que sí o sí tienen que saber para el EUNACOM. ¿Listos? ¡Vamos! Muy bien, entremos en materia. Todo el enfoque inicial se basa en probabilidades, en qué es lo más común. Y para eso, tenemos una herramienta conceptual que de verdad nos simplifica la vida. Partamos por lo más básico. ¿Qué es una masa cervical? Sencillo, cualquier aumento de volumen en el cuello. Un bulto, una pelotita. Pero ojo, no nos dejemos engañar por lo simple que suena. Esto puede ir desde un ganglio inflamado por un resfrío hasta una metástasis. El verdadero desafío está en saber cómo diferenciarlos. Y aquí está la famosa regla de los 80. Atención con esto porque es fundamental. En niños, el 80% de las masas cervicales son benignas, la mayoría inflamatorias o congénitas. Así que en general podemos estar un poco más tranquilos. Pero, en adultos mayores de 40 años, la tortilla se da vuelta completamente. El 80% son neoplásicas y la mayoría malignas. Esto nos obliga a tener un alto índice de sospecha desde el minuto 1. Perfecto. Ahora enfoquémonos en los más chicos. Si nuestro paciente es un niño o una niña, nuestro switch mental debe estar en modo benigno. Pensemos primero en causas congénitas e inflamatorias. Veamos cuáles son las más frecuentes. Esta es la lista que tenemos que tener en la cabeza. Lo más común, por lejos, es la adenitis reactiva viral. El típico ganglio que aparece con un resfrío. Por eso, siempre hay que preguntar por síntomas respiratorios. Luego vienen las bacterianas, que pueden supurar, y las congénitas, donde el quiste tiogloso y el branquial son los protagonistas. Como ven, la anamnesis es crucial. Ojo aquí porque esto es una pregunta de examen clásica. La diferencia es súper clara si pensamos en la embriología. El quiste del conducto tirogloso está en la línea media y se mueve al tragar o sacar la lengua. ¿Por qué? Porque es un remanente del camino que hizo la tiroides para bajar hasta su posición final. En cambio, el quiste branquial es lateral, pegado al borde anterior del esternocleidomastoideo. La localización y la clínica nos dan el diagnóstico. Y ahora hacemos un giro de 180 grados. Paciente de más de 40 años con una masa en el cuello que no se va, aquí nuestra primera palabra en la mente tiene que ser cáncer. Una masa persistente en un adulto es maligna hasta que demostremos lo contrario. No hay otra forma de enfocarlo. Quiero que esta frase se la graben a fuego. En un adulto, una masa cervical persistente es una metástasis hasta que se demuestre lo contrario. Y no es una exageración. Cerca del 85% de las masas malignas en el cuello en esta población son, de hecho, metástasis de un cáncer primario de cabeza y cuello. Así de importante es tener esto presente. La clínica, como siempre, nos da muchísimas pistas. A ver, si la masa apareció hace pocos días, duele mucho y está blandita, probablemente es algo inflamatorio. Pero si lleva meses, no duele, y al tocarla se siente dura como una piedra y fija a los planos profundos, eso grita neoplasia. Y si a eso le sumamos síntomas B, baja de peso, fiebre, sudoración nocturna, la sospecha de un linfoma se dispara. Son señales de alarma que no podemos ignorar. Entonces, ¿qué cánceres buscamos? El rey indiscutido de las metástasis cervicales es el carcinoma escamoso, cuyo primario está en la vía aerodigestiva superior. Por eso es obligatorio preguntar por tabaco y alcohol. Son los factores de riesgo clásicos. Pero ojo, no se olviden de preguntar por VPH, que es un factor cada vez más importante en cáncer de orofaringe. Y claro, también tenemos que pensar en linfomas y en cáncer de tiroides. Bueno, ya tenemos una sospecha clínica bien fundamentada. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo seguimos?
con un algoritmo, un paso a paso ordenado y lógico. Vamos a verlo. Ese es el camino a seguir, y el orden importa. Partimos con una buena clínica. Luego, el primer examen de imágenes, siempre una ecografía cervical. Es nuestro mejor aliado inicial. Nos dice si la masa es sólida o quística, y, súper importante, nos guía la aguja si decidimos hacer una punción. El GAC con contraste viene después, cuando ya tenemos un diagnóstico de cáncer y queremos ver la extensión. Y la biopsia excisional la reservamos para casos muy puntuales. No se salten los pasos. Ahora, esta es una distinción crucial. La PAF o punción con aguja fina es excelente si sospechamos una metástasis de carcinoma o patología tiroidea. Pero si nuestra sospecha es un linfoma, la PAF no es suficiente. ¿Por qué? Porque la punción solo nos da células sueltas, una citología. Para diagnosticar un linfoma necesitamos ver la arquitectura completa del ganglio, y para eso el gold estándar es sacar el ganglio entero, es decir, una biopsia excisional. Muy bien, ya recorrimos todo el camino. Ahora vamos a destilar la información en los puntos más importantes, esos que no se les pueden olvidar de cara al examen. El repaso de alto rendimiento. ¡Vamos! Punto clave número 1, y el más importante de todos. La edad manda. Niño con masa cervical, pensamos en benigno. Adulto mayor de 40, pensamos en maligno. Es el primer filtro y el que define todo lo que viene después. Punto clave número 2. El mantra que ya repetimos. Adulto, masa persistente, igual a cáncer hasta que se demuestre lo contrario. Esto implica un estudio oportuno y una derivación rápida al especialista. Aquí no podemos esperar. Punto clave número 3. La perla clínica. Si la masa está justo en la línea media y se mueve para arriba cuando el paciente traga, eso es un quiste tirogloso. El diagnóstico es clínico y su tratamiento, para que lo sepan, es quirúrgico. Punto clave número 4. El primer examen de imagen siempre es la ecografía. Es buena, bonita y barata. No irradia y nos da información valiosísima. No se les ocurra pedir un TAC de entrada. No es lo correcto ni lo costo efectivo. Y punto clave número 5. Si la clínica nos hace sospechar un linfoma, ganglios gomosos, síntomas B, el diagnóstico se hace con biopsia excisional. La PAF aquí no nos sirve para confirmar el diagnóstico. Esto es fundamental. Y a modo de resumen final del manejo, lo congénito se opera. Lo inflamatorio se trata con antibióticos y a veces se drena. Y lo neoplósico, eso ya es manejo de un equipo oncológico completo. Cirugía, quimio, radio, es un mundo aparte. Lo importante es saber cuándo derivar. Y para cerrar, les dejo este pequeño desafío clínico para que integren todo lo que conversamos. Paciente de 50 años, masa en el cuello y síntomas B. ¿Cuál es la primera sospecha y cuál es el paso diagnóstico que no puede faltar? La respuesta, por supuesto, está en todo lo que hemos revisado. Piénsenlo.